La cuerda apretaba las muñecas de Abigail Abby McBride, cortándole la piel mientras tropezaba por la calle polvorienta de Dustwater Bend. El vestido que una vez fue elegante, ahora estaba hecho jirones manchado con la tierra roja del territorio. Corría el año 1876 y su mundo se había reducido a una pesadilla de manos atadas y las carcajadas crueles de los curiosos que observaban desde las pasarelas de madera del pueblo fronterizo. «Sigue caminando, muchacha», gruñó el hombre que sujetaba el otro extremo de la cuerda. Silas Rourke era un traficante de personas que operaba en los rincones más oscuros de la ley, comerciando con mujeres desesperadas y hombres rotos. Su silueta enorme tapaba el sol abrasador mientras daba un tirón más a la cuerda, obligando a Abby a caer de rodillas. «Por favor», susurró ella, la voz ronca tras días sin agua. «No soy mercancía, soy una mujer libre». La risa de Rourke fue tan seca como el desierto que los rodeaba. «Ya no lo eres, querida. Las deudas de tu padre te hacen mía. Y esos caballeros del salón están ansiosos por pujar por una cosa bonita como tú». Abby sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Las deudas de apuestas de su padre finalmente los habían alcanzado, pero jamás imaginó que él firmaría su libertad como garantía. Ahora, él estaba muerto víctima de una bala en una riña de cartas y ella estaba pagando con su propia vida. Una multitud comenzaba a reunirse al borde del pueblo donde se había improvisado una tarima de subasta. Hombres de rostro curtido y ojos duros se agrupaban, algunos ya sacaban sus bolsas de dinero y contaban sus monedas. El estómago de Abby se revolvió. Aquellos no eran hombres que buscaban esposa. Querían algo que usar y tirar. Desde el otro extremo de la calle apareció un jinete solitario. Su figura temblaba bajo el calor que subía del suelo, pero a medida que se acercaba, Abby distinguió la silueta de un hombre alto montado sobre un imponente corcel negro. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el ala de un sombrero de cuero desgastado, pero se notaba que era joven, quizás de unos veintitantos, con mandíbula fuerte y una barba de varios días. Jacob Jake McBride llevaba 3 días cabalgando tras la pista de una banda que robaba ganado por toda la región. Como nuevo deputy marshal del territorio, su deber era imponer algo parecido a la ley en una tierra donde la justicia solía salir del cañón de un revólver, no de un tribunal. No planeaba detenerse en Dustwater Bend, pero su caballo necesitaba descanso, y él ansiaba algo más fuerte que agua para quitarse el polvo del camino. Al llegar a la calle principal, la muchedumbre llamó su atención. Los espectáculos públicos en pueblos así solían ser presagio de problemas, linchamientos, peleas o algo peor. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Una mujer atada y claramente aterrada, expuesta como un animal, mientras los hombres gritaban obscenidades y reían. Jake tiró de las riendas su mano, yendo instintivamente al revólver en su cadera. No llevaba placa, era más prudente al perseguir forajidos, pero la ley la llevaba grabada en los huesos. Había visto demasiado horror en la guerra y juró jamás quedarse quieto ante una injusticia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, cargada de autoridad aunque sin emblema que la respaldara. Rourke se giró molesto por la interrupción. «Negocio privado forastero. Sigue tu camino, a menos que quieras pujar». Jake desmontó. Sus espuelas tintinearon al tocar el suelo. Era un hombre alto, delgado, pero fornido por años de trabajo duro y rutas solitarias. Sus ojos de un azul cortante atravesaban el polvo y el calor hasta clavarse en el traficante. «Parece que estás subastando a un ser humano», dijo con voz baja, afilada como navaja. «La última vez que lo revisé, eso es ilegal bajo la enmienda 13». Un murmullo recorrió al gentío. Algunos hombres retrocedieron recordando asuntos urgentes en otro lado. Otros se quedaron curiosos de ver cómo acababa aquello. Rourke escupió tabaco en la tierra. «Esto no es esclavitud, Marshall. Aunque por tu forma de plantarte apuesto a que eres uno de esos hombres de la ley. Esto es un cobro de deuda. Su viejo me debía y ella es el pago. Tan legal como el whisky en un salón». Los ojos de Jake se posaron en Abby. A pesar del miedo, los suyos, de un verde profundo, brillaban con rebeldía. Su cabello rojizo caía suelto y desordenado, enmarcando un rostro sucio y agotado, pero hermosamente digno. Esa dignidad, incluso atada y humillada, despertó algo en él.
¿Cuánto?, preguntó Jake con voz seca. Los ojos de Rourke se entornaron sospechosos. 200, pero la subasta empieza en 50. Sin dudar, Jake abrió su alforja y sacó una bolsa de cuero. Contó $200 en monedas de oro, casi 3 meses de salario, y se los tendió a Rourke. «No estoy pujando», dijo. «Estoy comprando su libertad». El silencio cayó de golpe sobre la multitud. Incluso Rourke se quedó estupefacto. «¿Pagas el precio completo sin ni siquiera pujar?», soltó incrédulo. Los ojos de Jake no se movieron ni un ápice. «Pago lo que tú dices que vale para saldar esa deuda. Ahora suéltala». Rourke dudó. Estaba claro que calculaba si podría ganar más en la subasta. Pero algo en la postura de Jake, la forma en que su mano descansaba sobre el arma, el acero en su mirada, le hizo cambiar de idea. Agarró el dinero y lo contó rápidamente. «Toda tuya», gruñó, lanzando el extremo de la cuerda hacia Jake. «Haz con ella lo que quieras». La multitud comenzó a dispersarse decepcionada porque el espectáculo había terminado antes de lo esperado. Jake McBride se acercó despacio a Abigail como quien se aproxima a un animal herido. Sacó un cuchillo de su bota y con cuidado cortó la soga que aún le apretaba las muñecas. «Está libre, señorita», dijo en voz baja. «No hay condiciones». Abigail se frotó las muñecas enrojecidas, alzando la mirada hacia él con una mezcla de confusión y agotamiento. «¿Por qué harías algo así? No me conoces». Jake guardó el cuchillo en silencio. Un hombre decente no se queda de brazos cruzados mientras ve algo como eso. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó él. Abby echó un vistazo alrededor a ese pueblo que había estado dispuesto a verla ser vendida como si fuera ganado. No, admitió con la voz apagada. «Mi padre murió, y solo estábamos de paso cuando...». Su voz se perdió entre recuerdos. Jake asintió comprendiendo bien la situación. «Conozco una casa de huéspedes respetable al borde del pueblo. Puedo conseguirte una habitación para pasar la noche. Luego decidirás qué hacer». Ella dudó todavía con reservas sobre tanta amabilidad sin motivo. «¿Y qué esperas a cambio?». Jake bajó un poco la guardia con una leve suavidad en la expresión. «Nada, señorita. A pesar de lo que viste hoy, todavía quedan hombres que hacen lo correcto. Simplemente porque es lo correcto». Por primera vez desde que empezó su calvario, Abby sintió un pequeño destello de esperanza. Asintió despacio. «Gracias, señor McBride». Jacob McBride. «Yo soy Abigail McBride», respondió ella, y logró esbozar una pequeña sonrisa agradecida, que pese al polvo y el cansancio, iluminó todo su rostro. Ninguno de los dos imaginaba que ese día Jake no solo había comprado la libertad de una mujer, sino que había comenzado a entregar también el rumbo de su propio corazón. En las calles polvorientas de Dustwater Bend, con el sol incendiando las montañas lejanas, se estaba gestando algo mucho más profundo. La pensión de doña Esther Whitlock se alzaba de 2 plantas al este del pueblo, con su fachada blanca y un jardín bien cuidado en fuerte contraste con las construcciones toscas y grises que componían el resto de la localidad. Jake ató su caballo al poste y ayudó a Abby a bajar, ya que ella venía montada detrás de él, con las manos apoyadas ligeramente sobre su cintura para no perder el equilibrio. «Doña Esther es estricta», explicó Jake, mientras se acercaban a la puerta, «pero es justa y discreta. Aquí estarás a salvo». Las piernas de Abby temblaban tras el trayecto a caballo y casi tropezó. Jake la sostuvo del codo para ayudarla, y ese breve contacto hizo que algo extraño les recorriera el cuerpo a ambos. Ella se enderezó de inmediato, recuperando la compostura. «Gracias, señor McBride». «Pero no tengo dinero para pagar una habitación», dijo, sintiendo un rubor subirle a las mejillas. Todo lo que tenía se lo quedó ese tal Rourke. Jake no cambió la expresión, pero en sus ojos había comprensión. «Déjalo en mis manos. Considéralo parte de tu...». Vaciló buscando no decir compra. «Mi rescate», ironizó Abby con un toque de humor seco pese a las circunstancias. Jake esbozó una sonrisa tenue. «Algo así».
La puerta se abrió y apareció doña Esther con su cabello gris recogido en un moño apretado, lentes pequeños sobre la nariz y mirada aguda. Sus ojos se agrandaron un poco al ver a Abby en ese estado, pero no dijo nada. Cuando Jake le pidió una habitación para una dama que había pasado por una situación complicada, ella simplemente asintió. Tras pagarle una semana por adelantado, doña Esther condujo a Abby escaleras arriba, prometiéndole un baño caliente y ropa limpia. Antes de irse, Abby se volvió hacia Jake. «No sé cómo agradecerte, señor McBride». Jake se acomodó incómodo ante su mirada. «No hace falta que me agradezcas, señorita McBride. Solo cuídese». Se quitó el sombrero con un leve gesto y dio media vuelta. Abby, con palabras que se le escaparon sin pensar, preguntó: «¿Lo volveré a ver?». Jake se detuvo. Por un instante pareció medir bien su respuesta. «Mañana vendré a ver si te estás acomodando bien». Y se fue cerrando la puerta tras de sí. Abby quedó sola en la entrada, notando de pronto cuán exhausta estaba. Doña Esther regresó con su tono típico de madre gallina. «Vamos, querida. Necesitas comida y un buen baño. Sea lo que sea que hayas vivido, todo se ve distinto después de una sopa caliente y unas horas de sueño». A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba entre las cortinas de encaje. Abby despertó desorientada, sin recordar al principio dónde estaba. Luego, como una oleada, le volvió todo a la mente y se sentó de golpe con el corazón palpitando. La habitación que doña Esther le había dado era pequeña pero pulcra, con muebles sencillos y papel tapiz de flores. A los pies de la cama habían dejado un vestido modesto, algo descolorido pero limpio y sin rasgaduras, no como la ropa destrozada que traía puesta. Se vistió y se recogió el cabello como pudo sin horquillas adecuadas y bajó al comedor. Allí doña Esther servía el desayuno a dos ancianos que parecían residentes habituales. «Ah, ahí estás, señorita McBride», saludó la dueña. «Siéntate, debes estar muerta de hambre». Abby no había notado cuánta hambre tenía, hasta que vio el plato frente a ella, huevos, tocino y galletas calientes. Comió con la mayor compostura que pudo, aunque por dentro tenía ganas de devorar todo como un animalito famélico. «Tu señor McBride estuvo aquí temprano», comentó doña Esther con aire casual mientras le rellenaba la taza de café. Abby casi se atraganta con una galleta. «No es mi señor McBride», respondió rápidamente con un sonrojo en las mejillas. La sonrisa cargada de intención de doña Esther Whitlock dejaba claro que no se tragaba del todo la negación de Abigail. «Claro, hija. Como digas», respondió con voz suave. «En todo caso, te dejo esto». Desapareció en la cocina y regresó con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Abby lo desenvolvió con manos aún temblorosas. Dentro había un cepillo para el cabello, un paquete de horquillas, un frasco pequeño de agua de rosas y, lo que más la sorprendió, una modesta suma de dinero. Dentro había también una nota. «Señorita McBride, estos artículos quizás le ayuden a sentirse más usted misma. El dinero debería permitirle algo de independencia mientras decide sus próximos pasos. Regresaré esta noche si desea hablar sobre sus opciones. Con respeto, Jade McBride». Abigail se quedó mirando la nota y luego los objetos. El detalle fue tan inesperado que le llenó los ojos de lágrimas. Nadie la había tratado con tanta ternura desde la muerte de su madre hacía ya 3 años. «Parece un buen hombre», comentó doña Esther, observando la reacción de la joven. «Apenas lo conozco», respondió Abby doblando la nota con cuidado. «Podría ser cualquiera». «Es el Deputy Marshal Jacob McBride», añadió la mujer con naturalidad. «Lleva casi 2 años manteniendo el orden por estas tierras. Antes fue soldado en la guerra del lado de la Unión». Se quedó pensativa un instante antes de añadir: «Es reservado, sí, pero justo. Y nunca lo he visto interesarse tanto por una forastera». Levantó una ceja con picardía. Abby sintió un calor subirle por el cuello. «Solo fue amable», dijo casi en susurro. «Querida». Doña Esther soltó una pequeña risa. $200 no son simple amabilidad. Al ver la cara de asombro de Abby, la mujer añadió: «En pueblos pequeños las noticias vuelan, y más aún si se trata de Silas Rourke, siendo humillado por un hombre de la ley».
Ese día Abigail lo pasó caminando nerviosa por la habitación y el pequeño jardín detrás de la pensión. Con el dinero que Jake le había dejado bien, podría comprar un pasaje en diligencia hacia Sacramento, donde vivía su tía Virginia Ginny Hargraves. No la veía desde hacía años, pero tal vez la recibiría mientras encontraba cómo rehacer su vida. Y sin embargo, algo dentro de ella se resistía a irse. Se decía a sí misma que era prudente descansar antes de emprender otro viaje que aún no era el momento. Pero en el fondo sabía que no se trataba de eso. No quería marcharse de Dust Water Bend. No aún. No después de haber mirado esos ojos azules que parecían leerle el alma. Tal como prometió Jake, regresó esa noche. Doña Esther lo condujo hasta el salón pequeño y luego se retiró discretamente, aunque Abby sospechaba que se quedó escuchando del otro lado de la puerta. Jake venía cambiado desde la última vez. El cabello oscuro bien peinado, el rostro afeitado, una camisa limpia bajo su chaleco de cuero. Aún así llevaba su cinturón con el revólver. Cuando Abby entró, él se levantó de inmediato y se quitó el sombrero. Señorita McBride la saludó. Se ve mucho mejor. Abby se tocó el cabello con cierta timidez. Había usado el cepillo y las horquillas que él le dejó para arreglarse. Gracias a su amabilidad, señor McBride. Pero no puedo aceptar el dinero, dijo bajando la mirada. Jake frunció el ceño, aunque con suavidad. No es caridad si eso es lo que le incomoda. Considérelo un adelanto. ¿Un adelanto?, repitió ella desconcertada. Jake asintió. Hablé hoy con el doctor Thaddeus Crane. Su esposa necesita ayuda en la consulta, llevar registros, atender a los pacientes cuando él esté ocupado. Es un trabajo digno, y además ofrecen alojamiento en la parte trasera del consultorio si prefiere mudarse de aquí. Abby lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Me consiguió un puesto? ¿Por qué haría tanto por una desconocida? Jake se removió incómodo, como si la pregunta lo obligara a enfrentarse a cosas que no sabía explicar. Este territorio necesita gente buena, señorita. Y usted parece ser una de ellas. Después de lo que le hizo Rourke, un nuevo comienzo tal vez sea lo que necesita. Abby se dejó caer en un sillón abrumada por tanta generosidad. No sé qué decir. Diga que al menos irá a conocer a la señora Crane antes de decidir irse, respondió Jake sentándose frente a ella. A menos que ya tenga planes firmes. Abby pensó en su tía Ginny, a la que apenas recordaba. La idea de presentarse de pronto, después de tantos años sin avisar, se le antojó lejana. Permanecer en Dust Water Bend, donde al menos una persona la había tratado con bondad, le resultaba mucho más sencillo. «La conoceré», dijo finalmente. Un destello de alivio cruzó por el rostro de Jake tan breve que casi se le escapó. «Bien. Puedo llevarla mañana temprano, si le parece». Cayó un silencio incómodo entre los dos. Ninguno sabía muy bien cómo continuar. Finalmente, Abby rompió el hielo. Nunca me dijo por qué estaba ayer en Dust Water Bend. El rostro de Jake se endureció. Estoy siguiendo a una banda que ha estado robando ganado y asaltando diligencias por toda la región. El jefe se llama Cyrus Red McCall. ¿Y cree que vendrán aquí?, preguntó Abby, sorprendida por cuánto le preocupaba la respuesta. Una sombra cruzó por el semblante de Jake. Es mi trabajo, señorita McBride. Pero sí, McCall no es alguien a quien se deba subestimar. Se puso de pie de golpe. Debería dejarla descansar. Pasaré por usted mañana a eso de las 9. Al llegar a la puerta, Abby lo llamó «Señor McBride». Él se giró. «Gracias, no solo por lo de ayer. Por todo esto, no lo olvidaré». Algo se ablandó en su mirada, como si una parte de él muy dentro se hubiera abierto solo para ella. «Descanse esta noche, señorita McBride. Mañana comienza algo nuevo». Con esas palabras, Jake McBride se marchó cerrando la puerta tras él. Abigail permaneció un largo rato sentada en el saloncito, la mente hecha un nudo. Había llegado a estas tierras con su padre en busca de un nuevo comienzo tras la muerte de su madre. Y había terminado con las manos atadas, a punto de ser vendida como si fuera un objeto. Ahora, contra todo pronóstico, se le presentaba una segunda oportunidad. Una que venía acompañada de una inquietante sensación
su rescatador no solo había roto sus cadenas, también había despertado algo que nunca antes había sentido. Se repitió que era solo gratitud. Nada más. O sí, la consulta médica de los Crane estaba ubicada en un edificio modesto en la calle principal de Dustwater Bend. El doctor Thaddeus Crane era un hombre afable de unos 50 años, con anteojos y barba bien recortada. Su esposa Lillian era más joven, con maneras enérgicas y prácticas que ganaron de inmediato el respeto de Abby. ¿Y no tiene formación médica?, preguntó Lillian mientras le mostraba la oficina. No, señora, admitió Abby, pero aprendo rápido. Llevaba la contabilidad del negocio de mi padre y tengo manos firmes. Lillian asintió con aprobación. El deputy McBride habló muy bien de usted, y él no es hombre de exageraciones. No podemos pagar mucho, pero como quizá le dijo, ofrecemos alojamiento y comida, además de un pequeño salario. Abby miró hacia Jake, que permanecía cerca de la puerta con expresión neutral. Ha sido muy amable conmigo, pero apenas me conoce. Jake alzó la mirada, su voz baja pero firme. Sé suficiente. No se quebró ni siquiera cuando tenía todo en contra. Sus palabras encendieron algo cálido dentro de ella. Abby se volvió hacia Lillian. Sería un honor aceptar el puesto, señora Crane. Después de arreglar los detalles, Jake la acompañó de regreso a la pensión para recoger sus pocas pertenencias. Caminaron en un silencio cómodo hasta que Abby se atrevió a preguntar lo que llevaba todo el día en la mente. ¿Cuánto tiempo estará en Dustwater Bend, señor McBride? Jake vaciló un segundo. Difícil decirlo. Depende de Cyrus Red McCall y su banda. Podrían ser días o semanas. Ella asintió, intentando que no se notara la desilusión. Claro, su trabajo lo lleva por todo el territorio. Así es, dijo él. Pero tengo mi base aquí, una cabaña justo a las afueras del pueblo. Saber que no estaba simplemente de paso le dio a Abby un alivio que no se atrevía a confesar ni a sí misma. Entonces, tal vez lo vea de vez en cuando por aquí. Jake la miró y por un momento su fachada reservada se resquebrajó. Me encantaría, señorita McBride. Las siguientes 2 semanas pasaron volando mientras Abby se adaptaba a su nuevo papel en la consulta. Se convirtió en una experta para calmar a los pacientes y mantener el ritmo del lugar. El doctor Crane empezó a enseñarle nociones básicas, cómo limpiar y vendar heridas, aplicar medicamentos, identificar fiebres y dolencias comunes. Jake pasaba por allí con frecuencia, a veces con excusas válidas, a veces con pretextos tan evidentes que hacían que Lillian ocultara una sonrisa cómplice. Abby se sorprendía a sí misma esperando esas visitas, con el corazón latiendo más rápido cuando sonaba la campanita de la puerta. Una mañana particularmente ajetreada, Abby estaba sola en la recepción cuando la puerta se abrió de golpe. Un minero entró casi arrastrando a un niño de unos 12 años con el brazo torcido de forma alarmante. ¿Está el doctor?, preguntó angustiado. Mi muchacho Charlie se cayó en una mina. El brazo seguro lo tiene roto. O algo peor. El doctor está en una visita, dijo Abby con voz firme, guiando al niño a la camilla. Pero puedo ayudar mientras vuelve. Revisó al pequeño con calma, tal como había aprendido. El brazo estaba claramente fracturado, pero no había señales de hemorragia interna ni trauma en la cabeza. Le administró un poco de láudano para el dolor y le entablilló el brazo con delicadeza, justo como el doctor le había enseñado. Acababa de terminar cuando Jake apareció por la puerta y se detuvo en seco al ver la escena. «Señorita McBride», dijo con tono de respeto al evaluar la situación. «¿Necesita ayuda?» Abby, con mechones sueltos cayendo de su moño, levantó la mirada. «El doctor no ha vuelto, pero tal vez podría ir por la señora Crane. El niño necesita atención adecuada». Jake asintió y salió de inmediato. Minutos después regresó con Lillian, quien se hizo cargo de Charlie sin perder tiempo. Cuando todo se calmó, Jake se acercó a Abby. «Lo hiciste muy bien», dijo con admiración genuina en su voz. Abby se acomodó el delantal, de pronto algo cohibida. «Solo hice lo que he visto hacer al doctor», no interrumpió él. «Hiciste más, mantuviste la calma cuando otros habrían entrado en pánico. Tienes un don, Abby».
Fue la primera vez que dijo su nombre de pila, y esa intimidad sutil le recorrió la espalda como un escalofrío dulce. «Gracias, Jake», respondió ella suavemente probando su nombre como si fuera algo sagrado. Hubo un instante cargado entre ambos hasta que Lillian la llamó desde el fondo. Jake se inclinó el sombrero. «Debería dejarte volver al trabajo», dijo, y luego dudó un segundo. «Pero me preguntaba si querrías cenar conmigo mañana. Hay un restaurante en el hotel que sirve comida decente». Abby sintió cómo se le encendían las mejillas. «Me encantaría». La sonrisa de Jacob Jake McBride suavizó su rostro habitualmente serio. «Pasaré por usted a las 6 entonces». Cuando se fue Lillian Crane, se acercó a Abby con una mirada llena de complicidad. «Ya era hora de que te invitara como Dios manda», comentó con una sonrisa. «Ese hombre ha venido casi todos los días con excusas cada vez más tontas». «Solo está siendo amable», protestó Abby, aunque ni ella misma se creía sus palabras. Lillian resopló con desdén. «Jake McBride tiene muchas virtudes, pero no es de los que pierden el tiempo en visitas sociales solo por cortesía. Está loco por ti, niña». Se le nota a leguas. A Abby se le escapó una sonrisa que no pudo contener. La idea de cenar con Jake le provocaba una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Quizá pensó Dust Water Bend sí estaba resultando ser un nuevo comienzo. El restaurante del Hotel Territorial era el lugar más elegante del pueblo, lo cual no decía mucho si se comparaba con los estándares del este, pero en aquel rincón del oeste salvaje representaba lo más cercano a la alta sociedad. Cuando Abby entró del brazo de Jake, luciendo un vestido prestado por Lillian, las miradas se volvieron. La historia de su casi subasta y posterior rescate se había esparcido como pólvora, y la curiosidad por la relación entre el callado deputy y la recién llegada era evidente. Jake, ajeno a las miradas, le sostuvo la silla con toda cortesía. Iba vestido con saco oscuro, encima de su ropa habitual, el cabello bien peinado. Sin su cinturón de armas, ni su sombrero parecía más joven menos intimidante. «Estás preciosa esta noche», dijo sentándose frente a ella. Abby alisó con nerviosismo el algodón azul del vestido. «La señora Crane tuvo la amabilidad de prestármelo. Me temo que no traje ropa muy apropiada en este viaje». «No es el vestido», dijo Jake con una franqueza poco habitual. «Eres tú». Abby bajó la mirada ruborizada por el cumplido. «Eres demasiado bueno conmigo». «Bueno, no es precisamente cómo me describirían por aquí», replicó con una sonrisa apenas visible. «Pregúntale a cualquiera en el pueblo, dirán que soy justo pero severo y poco amigo de las reuniones sociales». «Y sin embargo, aquí está usted», dijo Abby levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. Jake sonrió con suavidad. «Aquí estoy». La cena resultó una revelación para ambos. Lejos del contexto de rescate o de la clínica, descubrieron una cercanía natural casi sorprendente. Jake le habló de su infancia en Pensilvania, de su servicio en la guerra civil y de su decisión de marcharse al oeste tras el conflicto. «Vi demasiada muerte en esa guerra», murmuró con los ojos perdidos en recuerdos lejanos. «Quería construir algo, no destruir. Aquí la ley significa algo. Es la delgada línea entre la civilización y el caos». Abby entendía esa necesidad de orden de propósito. Cuando mamá murió, papá se volvió inestable, siempre buscando el siguiente negocio, el próximo hallazgo. En el fondo huía del dolor, pero solo se hundió más. «¿Así fue como terminaste con Silas Rourke?», preguntó Jake con cautela. Abby asintió. La herida seguía abierta. Papá pidió dinero prestado para una mina. Fracasó. Apostó para intentar recuperarlo y solo empeoró todo. Silas fue su último acreedor. Hizo una pausa y luego bajó la voz. «Lo mataron en una pelea por cartas. Su último acto fue firmarme para saldar la deuda». Jake extendió la mano y cubrió la de ella con firmeza. «Lo siento, Abby. Nadie debería pasar por lo que tú viviste». El calor de su toque recorrió su brazo como un rayo suave. Si no hubiera pasado todo eso, no estaría aquí ahora. A veces las peores tragedias nos conducen a bendiciones inesperadas. Sus miradas se encontraron
y algo cambió. Ya no era solo gratitud, ni curiosidad, era algo más profundo, algo que podía transformar sus vidas. Pero el momento se quebró por un alboroto cerca de la entrada. Un hombre irrumpió en el comedor, la mirada desesperada hasta que dio con Jake. «Deputy, venga rápido». «Unos jinetes están entrando al pueblo. Parece la banda de Cyrus Red McCall». Jake se puso de pie de inmediato. Su rostro se endureció en un segundo. «Que saquen a todos de las calles», ordenó. «Y que alguien mande aviso al sheriff Slocum en Tucson si es posible». Se giró hacia Abby. Había conflicto en sus ojos. «Tengo que irme». «Lo sé», dijo ella, poniéndose también de pie. «Ten cuidado, Jake». Él vaciló, y entonces, en un impulso que sorprendió a los dos, se inclinó y le dio un beso rápido e intenso en los labios. «Quédate adentro. Pase lo que pase, no salgas». Y se fue marchando directo hacia el peligro que amenazaba al pueblo. Abby quedó inmóvil con los dedos rozando sus labios, donde aún sentía el calor de su beso. El dueño del hotel apresuró a los comensales lejos de las ventanas mientras el estruendo de cascos retumbaba en la calle principal. Abby se dejó guiar hacia una sala trasera, pero su corazón seguía con Jake enfrentando quién sabe qué. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Los disparos resonaban por todo el pueblo seguidos de gritos y vidrios rotos. Algún edificio ardía. El humo comenzaba a colarse hasta el hotel. El pánico se propagaba entre quienes buscaban refugio. Cuando el Dr. Crane llegó buscando ayuda para los heridos, Abby no dudó. A pesar de la advertencia de Jake, no podía quedarse cruzada de brazos. Había gente que necesitaba cuidado. La clínica era un caos total. Varios habitantes del pueblo Varios vecinos habían sido heridos en medio del tiroteo, y el Dr. Thaddeus Crane luchaba desesperadamente por salvar a un joven con una bala alojada en el pecho. Lillian Crane indicó a Abby que se encargara de los casos menos graves, cortes, golpes y algunas heridas de bala superficiales. Abby se movía con precisión, sus manos firmes, a pesar del temblor que le recorría el cuerpo. Cada vez que la puerta se abría, alzaba la vista con la esperanza de ver entrar a Jake. Pero la noche avanzaba sin rastro alguno de él. Y un nudo de angustia comenzaba a apretarle el pecho. Pasada la medianoche, el sheriff Beauregard Slocum llegó desde Tucson con una partida de 6 hombres. Los disparos ya habían cesado, pero el humo aún colgaba en el aire y parte del pueblo ardía lentamente en la oscuridad. «¿Dónde está el Deputy McBride?», preguntó el sheriff. Apenas cruzó la puerta de la clínica. Nadie lo sabía. Jake no había sido visto desde que fue a enfrentar a la banda. El estómago de Abby se encogió de puro temor. «Voy a buscarlo», dijo desatando el delantal manchado de sangre. «Señorita McBride, no es seguro», intentó advertir el Dr. Crane. «Tengo que hacerlo», lo interrumpió con una firmeza nueva en la voz. «Por favor, dígame dónde buscar». El sheriff la observó con ojos entrecerrados. Lo peor fue al norte por el establo. «Pero, señorita, mis hombres se encargarán...» Pero Abby ya iba saliendo por la puerta. Sus hombres no lo conocen como yo. La brisa nocturna era fría sobre su piel mientras avanzaba a paso rápido por las calles en ruinas. Dustwater Bend parecía un campo de batalla, ventanas rotas, puertas destrozadas, mercancía esparcida por el camino de tierra. El establo estaba chamuscado por las llamas, pero alguien había logrado apagarlas antes de que el fuego lo consumiera por completo. Jake gritó su voz resonando en el silencio sombrío. «¿Me escuchas, Jake?» Un gemido débil detrás del abrevadero la hizo girar. Abby corrió con el corazón en la garganta. Jake estaba desplomado contra la pared del establo, la camisa empapada en sangre y el rostro pálido como la luna. «Abby», susurró él al verla arrodillarse junto a él. «Te dije que te quedaras dentro...» «Y dejarte desangrar solo», replicó ella ya examinando sus heridas. Una bala le había rozado el costado, y un profundo corte recorría su brazo, pero ninguna parecía letal. Lo que más le preocupaba era el agujero en el muslo que sangraba sin parar. «¿Puedes caminar si te ayudo?», preguntó mientras rasgaba su enagua para improvisar un vendaje. Jake apretó los dientes cuando ella ajustó el nudo sobre su pierna.
¿Rhys? No lo sé, respondió Abby. El sheriff ya está aquí. Tenemos que llevarte con el Dr. Crane. Con gran esfuerzo logró incorporarlo. Él se apoyó pesadamente en ella, con el brazo echado sobre sus hombros, mientras avanzaban lentamente de regreso a la clínica. ¿Por qué viniste a buscarme?, preguntó Jake con voz entrecortada al detenerse para recuperar el aliento. Abby lo miró a los ojos sin vacilar. «Porque te amo», dijo con sencillez. Jake la miró, el dolor desapareciendo brevemente de su rostro. «Abby, no tienes que decir nada», continuó ella con apuro. «Sé que es repentino, quizá hasta tonto. Pero estas últimas semanas y esta noche, al pensar que podía perderte». La mano libre de Jake subió para acariciarle la mejilla. «No es ninguna tontería», susurró. «Creo que empecé a enamorarme de ti desde el primer momento en que te vi firme y valiente a pesar de todo. Solo nunca pensé que una mujer como tú pudiera sentir algo por alguien como yo». Abby giró el rostro y besó la palma de su mano. «Entonces hemos sido dos tontos». El segundo beso llegó allí mismo, en medio de una calle herida por el conflicto, con Jake sangrando y Abby sosteniéndolo. No había jardines iluminados por la luna ni cenas con velas, pero para Abby fue perfecto un juramento sellado en medio del caos con sabor a esperanza. Cuando entraron tambaleándose en la clínica, la expresión del Dr. Crane fue mezcla de alivio y enfado. «Deputy McBride, pensamos que estabas muerto. Y usted, señorita McBride, saliendo así. Me van a matar del susto los dos». Mientras el médico trabajaba para extraer la bala del muslo, Abby no se separó de Jake. Le tomó la mano durante todo el procedimiento. Él rechazó el láudano. «Necesito estar lúcido», dijo con firmeza. «Rhys todavía está suelto». «Ya no más», interrumpió el sheriff Slocum entrando. «Lo encontramos junto con dos de sus hombres, muertos en las afueras del pueblo. Parece que tú lo detuviste antes de que él pudiera contigo». El alivio se dibujó en el rostro de Jake. «¿Y el resto?» «Capturamos a 3. 2 escaparon. Pero sin Rhys no representan gran amenaza. Hiciste un buen trabajo esta noche, McBride. El territorio te lo agradece». Abby apretó su mano, mezcla de orgullo y el susto aún fresco de haber estado a punto de perderlo. La recuperación fue lenta y frustrante para un hombre acostumbrado al movimiento constante. Jake odiaba estar postrado, luego limitado a la clínica y después restringido a breves paseos por el pueblo. Abby se convirtió no solo en su enfermera, sino en su brújula. Su compañía calmaba el espíritu inquieto de Jake. Durante esas semanas de recuperación hablaban mucho del futuro. Jake había ahorrado algo con su salario como deputy, lo suficiente para dar la entrada en un pequeño rancho en las afueras del pueblo si decidía colgar el arma. «Llevo tiempo pensándolo», le confesó una tarde mientras estaban sentados en el porche de la casa de los Crane. «El territorio se está volviendo más civilizado. Pronto querrán alguaciles formales, no soldados reciclados como yo». «¿Y qué criarías en ese rancho hipotético?», preguntó Abby entrelazando su mano con la suya. «Caballos, quizás. Siempre he tenido un don con ellos», murmuró Jake McBride con la mirada perdida en las montañas lejanas, donde el sol teñía de oro y carmesí cada cima. Pero no querría hacerlo solo. Abby McBride sintió un vuelco en el pecho. Jake giró hacia ella con una expresión más desnuda y sincera de lo que jamás le había visto. «Abby, sé que no ha pasado tanto tiempo. Apenas 2 meses desde que pagaste por mi libertad». «2 meses», sí, dijo ella con una sonrisa suave. «No es mucho para otros, pero aquí el tiempo corre distinto. Enfrentamos la muerte a diario y decidimos con el corazón, no con el calendario». Respiró hondo. «Lo que intento decirte, y lo estoy haciendo mal, es que te amo. Quiero construir una vida contigo si tú también lo deseas». A Abby se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Me estás pidiendo matrimonio, Deputy McBride?» Él asintió con una seriedad tranquila. «No tengo mucho más que ofrecerte que mis manos trabajadoras y este corazón que ya es tuyo. Pero te prometo que cada día me lo ganaré». «Sí», susurró Abby,
dejando que las lágrimas cayeran. «Sí quiero casarme contigo, Jake». El beso que compartieron fue tierno, lleno de promesas. No tenían jardín iluminado por la luna ni cena a la luz de las velas. Solo un camino polvoriento su amor y un mañana por delante. 2 semanas después, se casaron en la pequeña iglesia de Dustwater Bend. Todo el pueblo acudió curiosos por presenciar la unión entre el deputy y la mujer que había salvado del infierno. El doctor Thaddeus Crane y su esposa Lillian fueron testigos y sonrieron con aprobación. Abby vestía un modesto vestido color marfil que las mujeres del pueblo le ayudaron a confeccionar con encajes en cuello y puños. Jake llevaba su mejor traje de pie con dignidad pese al dolor persistente de su pierna herida. Mientras pronunciaban los votos, Abby pensó en el camino que la había llevado hasta allí. Aquella jornada en la que fue atada como un animal había sido, sin saberlo, el comienzo de su redención. Después de la ceremonia en la sencilla recepción en el hotel, el sheriff Beauregard Slocum se acercó. «Buenas noticias del gobernador del territorio», dijo estrechando la mano de Jake. «Quieren ofrecerte el puesto de marshal para el Distrito Norte. Más paga, más autoridad. Dicen que necesitan hombres con tu experiencia». Jake miró a Abby. Habían hablado de dejar las armas, de empezar su propia vida en la tierra. «La decisión es tuya», le susurró ella, apretando su mano. «Te apoyaré, elijas lo que elijas». Jake se volvió hacia el sheriff. «Dígale al gobernador que me honra. Pero necesito establecer una oficina aquí en Dustwater Bend. Mi esposa y yo estamos echando raíces». La primavera siguiente, Abby y Jake vivían en una casita a las afueras del pueblo. Él dividía sus días entre el deber como marshal y los 10 acres donde criaba caballos. Abby seguía trabajando con el doctor Crane 3 veces por semana aprendiendo medicina. Una tarde tibia de mayo, mientras contemplaban el atardecer desde su porche, Abby tomó la mano de Jake y la colocó sobre su vientre redondeado. «Creo que vamos a necesitar una habitación más», susurró. Los ojos de Jake se agrandaron al comprender. «¿Estás diciendo que...?» Abby asintió irradiando felicidad. «Para Navidad, según el doctor Crane». Jake la rodeó con los brazos, escondiendo el rostro en su cabello para disimular las lágrimas. «Un bebé», murmuró. «Nuestro bebé». Abby lo abrazó fuerte. Aquel amor que había comenzado en medio del caos se había transformado en un hogar. «Gracias», susurró Jake contra su cabello. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por darme tu corazón, por esta vida, por este hijo. A veces todavía no entiendo por qué me elegiste». Ella lo miró con ternura. «Tú pagaste por mi libertad, pero tú te ganaste mi corazón». El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Abby, con la alianza dorada en su dedo, pensó en lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer encadenada, sino una esposa, una madre, una mujer libre. En la penumbra, Jake encendió la lámpara del porche. Su luz cálida iluminó la noche, igual que su amor había iluminado sus vidas. Elina Hope McBride nació en diciembre durante una rara tormenta de nieve del desierto. Sus llantos se mezclaron con el viento, mientras el doctor Crane la traía al mundo en el dormitorio de los McBride. «Tiene tus ojos», susurró Jake al sostenerla por primera vez, con emoción reflejada en cada rasgo. «Y tu terquedad», respondió Abby agotada pero sonriendo. El dolor del parto se desvaneció en cuanto tuvo a Elina en brazos. Y a medida que la niña crecía, también lo hacía el hogar que juntos habían construido. Jake McBride añadió 2 habitaciones más a la casa y amplió los establos en cuanto su negocio de cría de caballos empezó a florecer. Su fama como hombre honesto y como criador de caballos de calidad se esparció por todo el territorio, atrayendo clientes incluso desde California. Abigail «Abby» McBride seguía colaborando con el doctor Thaddeus Crane, aunque redujo sus horarios tras el nacimiento de Josie Ray. Su habilidad como curandera pronto fue reconocida en toda la región, especializándose en la atención de mujeres y niños, llenando un vacío esencial en esa comunidad en crecimiento. Dustwater Bend también estaba cambiando, dejando atrás su pasado de puesto fronterizo áspero para convertirse en un verdadero pueblo. Se construyó una escuela y más tarde una iglesia más grande. La llegada del ferrocarril en 1879
trajo nuevos colonos, nuevos negocios y nuevas oportunidades. A pesar de todos los cambios, el Marshal Jake McBride mantuvo el orden con una justicia firme pero justa, ganándose el respeto tanto de vecinos como de forasteros. Pero la vida aún presentaba desafíos. El cargo de Jake seguía siendo peligroso, y había noches en que Abby esperaba con el corazón en vilo su regreso mientras Josie dormía plácidamente en su cuna ajena al miedo de su madre. Sequías que amenazaban los pastos, enfermedades que recorrían el pueblo y las penurias propias de la vida en la frontera eran parte del día a día. Pero en cada prueba, Abby y Jake caminaban juntos hombro a hombro y su vínculo se fortalecía con cada obstáculo superado. El amor que había nacido en medio de la adversidad se volvió más profundo con el paso del tiempo, alimentado por sueños compartidos y respeto mutuo. En su tercer aniversario de bodas, Jake sorprendió a Abby con un regalo que le arrancó lágrimas. Encargó a un platero en Tucson un relicario de plata, y dentro colocó un pequeño trozo de la cuerda que una vez ató sus muñecas. «Para que nunca olvidemos de dónde venimos», le dijo con voz queda, mientras ella lo miraba con los dedos temblorosos, «y lo lejos que hemos llegado». Abby comprendió el significado de inmediato. Esa cuerda ya no representaba cautiverio, sino el instante en que un gesto de compasión lo cambió todo. «Es perfecto», susurró colocándoselo al cuello cerca del corazón. Aquella noche, cuando Josie ya dormía, se sentaron en el porche como solían hacerlo, viendo las estrellas aparecer en el inmenso cielo de Arizona. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Abby apoyando la cabeza en su hombro. «De haber pagado tanto por una desconocida». Jake la estrechó un poco más fuerte. «Ni por un segundo. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Aunque recibiste más de lo que esperabas», rió ella en voz baja. «Una esposa, una hija y una cómplice en todas mis locuras». «Así es, señora McBride, y no cambiaría nada». Se inclinó para besarla, y en ese gesto aún vivía la pasión de sus primeros días. Cuando Josie cumplió 5 años, la familia McBride creció con la llegada de un niño al que llamaron Wesley Boone, en honor al Dr. Crane y al padre de Jake. El segundo parto de Abby fue mucho más llevadero, y en pocas semanas ya estaba nuevamente al frente de la casa, cuidando de los 2 pequeños con su energía inquebrantable. Jake contemplaba a su familia con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca imaginó que sería tan feliz una esposa fuerte y decidida, una hija cuya risa podía disipar cualquier sombra, y ahora un hijo que llevaría su nombre. «¿Estás mirando otra vez?», le dijo Abby una tarde mientras amamantaba a Wesley y Josie leía un cuento a su muñeca de trapo. «No puedo evitarlo», respondió Jake con una sonrisa suave que iluminó su rostro curtido. «A veces tengo que recordarme que todo esto es real». Abby lo entendía. Ella también se sorprendía a veces de lo que habían construido juntos. De las ruinas del pasado, de los errores de su padre y de la soledad de Jake, había nacido algo hermoso, una familia forjada por amor, no por obligación. A medida que los años pasaban, el lugar de los McBride en la comunidad se volvió más importante. Jake pasó de ser ejecutor de la ley a participar en su elaboración. En 1884 fue elegido como legislador territorial. Su experiencia práctica y principios firmes lo convirtieron en una voz respetada mientras se preparaba Arizona para su futura condición de estado. Abby también creció como profesional. Bajo la tutela del Dr. Crane, realizó una formación formal durante 6 meses en San Francisco, de donde regresó con nuevos conocimientos que salvaron muchas vidas en Dustwater Bend y los alrededores. Cuando el Dr. Crane se retiró en 1886, dejó su consultorio a un joven médico del este. Pero todo el mundo sabía que para partos, fiebres infantiles o dolores femeninos, la señora McBride era quien había que llamar. Josie demostró ser una niña reflexiva con la determinación silenciosa de su padre y la ternura de su madre. Wesley, en cambio, era un espíritu aventurero, siempre explorando el rancho y el pueblo, regresando con los bolsillos llenos de piedras y bichos y la cabeza llena de historias. Ambos niños crecían fuertes bajo el sol de Arizona, guiados por el amor de sus padres. En el verano de 1888, 12 años después de que Jake cortara las cuerdas de las muñecas de Abby, llegó una carta que reabrió viejas heridas. Venía de un abogado en Denver. Silas Rourke había muerto en prisión
donde cumplía condena por secuestro y asesinato. Entre sus pertenencias había un documento que confirmaba que Ezekiel Turner, padre de Abby, había pagado su deuda completa 3 días antes de que Rourke intentara apostar la libertad de su hija en una partida de cartas. Mintió, susurró Abby con el papel temblando entre sus dedos. Mi padre nunca me vendió. Rourke falsificó todo. Jake tomó la carta a los labios apretados con furia. Maldito bastardo, murmuró, olvidándose de que los niños estaban cerca. Nunca tuvo derecho alguno sobre ti. Abby se dejó caer en la silla de la cocina mientras las emociones la envolvían como una tormenta antigua. Sentimientos encontrados invadieron el corazón de Abigail Abby McBride, alivio al saber que su padre no la había traicionado, rabia por las mentiras de Silas Rourke y un dolor extraño y profundo por todos los años, creyendo que su propio padre la había vendido como si fuera una mula. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Josie Ray con su carita inquieta al notar la tristeza en el rostro de su madre. Abby la abrazó con ternura. Sí, cariño. Acabo de enterarme de algo sobre mi papá, algo de antes que tú nacieras. Era un buen hombre, insistió la niña con esa franqueza que solo tienen los pequeños. Abby pensó en Ezekiel Turner, sus debilidades, sus errores, pero también en su cariño en las noches en que la arropaba junto al fuego. Intentó serlo, y a veces eso es lo mejor que uno puede hacer, respondió sin adornos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Abby y Jake McBride se sentaron frente al fuego. La carta yacía sobre la mesa silenciosa y pesada. ¿Esto cambia algo?, preguntó Jake al fin. Saber que Holt mintió. Abby lo pensó un momento como quien toca una herida antigua, para ver si aún duele. Cambia como recuerdo a mi padre, dijo despacio. Me devuelve algo que creí haber perdido la fe en su amor por torpe que haya sido. Estiró su mano hasta alcanzar la de Jake. Pero no cambia lo nuestro, ni el camino que nos trajo hasta aquí, aunque haya empezado con una mentira. Lo que hemos construido es real, es verdadero. Jake llevó su mano a los labios. Yo pagaría esos $200 1000 veces más con tal de tenerte en mi vida, Abigail McBride, sin importar cómo empezó todo. Ella sonrió, dejando que por fin se disiparan las sombras que le quedaban en el alma. Y yo te elegiría a ti 1000 veces más, Jacob McBride, en esta vida y en cualquier otra. La noticia de Silas Rourke motivó a Abby a escribirle por fin a su tía Virginia Ginny Hargraves en Sacramento. Para su sorpresa recibió una carta cálida llena de fotos familiares y recuerdos que creía perdidos. Esa correspondencia encendió un hilo que la unió de nuevo a un pasado que no sabía cuánto extrañaba. En la primavera de 1889, la familia McBride viajó en tren hasta Sacramento. Para los niños fue una aventura mágica. Para Abby, volver a California como esposa, madre y sanadora respetada fue un acto de redención. La prueba viviente de que los peores días pueden sembrar las semillas de los más felices. Los años siguieron su marcha marcados por estaciones que cambiaban y niños que crecían. Josie Ray floreció como una joven observadora con sueños de ser doctora como su madre. Wesley Boone heredó la pasión de su padre por los caballos y por la justicia. Pasaba sus días entre los establos o siguiendo a Jake mientras cumplía con sus deberes. En 1896, 20 años después de aquel encuentro en la calle polvorienta, Abby y Jake estaban de pie en el porche de su casa. Ahora era un rancho amplio con galería y habitaciones cómodas. El cabello de ambos mostraba hebras plateadas. Las arrugas en sus ojos hablaban de risas y de tiempos duros. Pero cuando se miraban, seguían viendo a la joven encadenada y al alguacil que desafió todo por ella. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Jake, repitiendo la pregunta que ella le había hecho años atrás. Abby se apoyó en su hombro mientras veía a Wesley galopar con un potro vivaz y a Josie leer bajo un árbol de algodón. Ni de un solo paso, contestó con sinceridad. Cada desafío nos trajo hasta aquí. ¿Cómo podría lamentar algo de eso, Jake? La abrazó con más fuerza. Cuando te vi aquel día atada y con fuego en los ojos, supe que eras distinta. Solo nunca imaginé cuánto cambiarías mi vida. Abby giró para mirarlo de frente.
A sus 43 años seguía siendo hermosa. El tiempo solo había añadido profundidad a su mirada. Tú me salvaste ese día, Jake. No solo de Rourke, sino de una vida sin amor. Jake negó con la cabeza sus ojos azules, aún intensos bajo el cabello entrecano. No, Abigail. Tú me salvaste a mí. Yo sobrevivía, pero no vivía. Hasta que llegaste. Me enseñaste lo que significa amar de verdad. El sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de oro y carmesí. Y allí entre sombras y luz, Jake y Abby sellaron su amor con un beso que aún guardaba la misma pasión que el primero. En el corazón de aquella tierra salvaje habían encontrado más que un hogar, un santuario. Un refugio donde las heridas del pasado se cerraron y los sueños echaron raíces. De las cenizas de la esclavitud y la soledad nació una historia de amor que desafiaba todo. Un testimonio del poder de la compasión, el coraje y la esperanza. Lo que comenzó con unas monedas de oro se volvió inestimable, un legado que perduraría mucho después de que el viejo oeste se convirtiera en historia. En los años que siguieron, Dustwater Bend se convirtió en un pueblo próspero, formando parte oficial del estado de Arizona en 1912. Y la familia McBride permaneció en su corazón su historia, volviéndose leyenda local como un Marshall pagó por la libertad de una mujer y terminó ganando su amor. Y a lo largo de los años, Abby siguió usando aquel relicario de plata con el trocito de cuerda dentro. Un recordatorio de que a veces los lazos más fuertes no son los impuestos, sino los que uno elige libremente. Forjados en el fuego de la adversidad, templados en las aguas tranquilas del amor.